Bien, el día de ayer ya habíamos hecho la introducción a lo que es la primera ley de la termodinámica. Hoy vamos a ver cómo las diferentes formas de energía se convierten en otras a través de esta primera ley de la termodinámica. Ustedes pueden ver libros, pueden bajar de internet cualquier cantidad de materiales, pero la comprensión de esto implica relacionar las variables termodinámicas dependiendo del tipo de proceso, cómo un tipo de energía se convierte en otra. Por lo cual, les aconsejo evitar no faltarse. Creo que ya hay 32 y lo máximo que han asistido a clases son 27. Y aparte que el módulo creo que ni 18 clases creo que vamos a llegar. Consiguientemente, les repito, por favor, eviten no faltarse. Bien. Ya habíamos visto cuál es el objetivo que se pretende que ustedes aprendan a través de esta unidad. Y más que todo, ayer ya habíamos entrado a lo que es un sistema. Habíamos definido lo que es un volumen y superficie de control, en la cual se deriva la primera ley de la termodinámica a través de una integración de un análisis de un sistema aplicando un volumen de control, en la cual se consideran las variaciones de tiempo, ¿ya? Que se da en un sistema con respecto a la energía interna que tiene ese sistema, más de aquellas que están referidas a las materias que ingresan y salen del sistema, o que ingresan bueno, y no salen del sistema, o aquellas que salen del sistema, dependiendo de ello es de que se aplica el análisis de lo que viene a ser el análisis de la materia, ¿ya? De la conservación de la materia a través del desarrollo del sistema que implica obtener la ecuación de continuidad. De forma análoga se obtiene la ecuación de la primera ley de la termodinámica aplicando un volumen de I superficie de control. Habíamos definido lo que es un sistema, no es como aquello que ustedes han aprendido en Administración 1, Producción 1, en la cual un sistema viene a ser un conjunto de elementos que pertenecen a un sistema o una organización de tal manera que buscan objetivos. Acá, dentro de lo que viene a ser la ingeniería, un sistema se define como una porción del espacio del universo que se elige como objeto de estudio. Bueno, dependiendo cómo es este sistema, ya si es cerrado, por ejemplo, acá tenemos una imagen de una olla a presión en la cual se le transmite energía, ya, es decir, calor, y se da en el exterior cambios de estado, dependiendo su inicio y su fin, ¿ya? Entonces, es por ello de que un sistema cerrado, ¿ya? Yo le puedo dar energía, como ustedes ven acá, o si le quito esto y esto está caliente, en el tiempo se enfría. Entonces, hay una cesión de calor de este sistema hacia el medio. Abierto es todo sistema aquel en la cual permite transferencia de materia y energía, ¿ya? Porque cada elemento que ingresa tiene su propia energía. Y si sale, igual, ¿ya? Un sistema aislado, ¿ya? Es aquella en que se limita el entorno para, en este caso, no hay ni intercambio de materia ni de energía, ¿ya? Si ustedes alguna vez han escuchado
Usted es estudiante de un aislado, es una persona que no quiere saber nada ni del uno ni del otro. El tipo se aísla. Él es él, nadie más. Un sistema aislado es aquel en que no hay intercambio de materia ni energía, es decir, no cede ni recibe, ¿ya? Y un sistema adiabático en el cual no hay transferencia de calor. De tal manera que los sistemas adiabáticos, les decía el día de ayer, se pretende, por ejemplo, si ustedes quieren conservar su café, ¿qué es lo que hacen? Comprarse un termo y colocar su café caliente. Lógicamente que en el tiempo esto se va a enfriar porque no existe material que tenga, pese a que puedan tener bajas conductividades térmicas, pero igual, a excepción de calor, ¿ya? Pero eso es lo que viene a ser un sistema adiabático. Y ustedes dirán, ¿y para qué, en qué se usa en la vida real un sistema adiabático? Un sistema adiabático, por ejemplo, en el cual se genera vapor en un caldero y ese vapor fluye a través de una cañería, es plata, joven. Eso es calentar agua, significa gastar gas. Y que yo lo esté disipando, ¿ya? Entonces, estoy perdiendo. Yo quiero que llegue a otro punto sin si es posible, con la temperatura con la que salió del caldero, por ejemplo. Y tengo que mandar vapor de aquí a unos 30 metros. Entonces es una cañería de 3 pulgadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es en primer lugar, buscar un aislante, ¿ya? De tal manera que voy a recubrir esa cañería para evitar de que el calor no se disipe al medio. ¿Listo? Bien, entonces estos conceptos están relacionados a muchos sistemas reales. Un sistema homogéneo, por ejemplo, está relacionado a la forma en que se presenta el sistema en su composición. Aquí estamos hablando de composición. Por ejemplo, si ustedes compran una gaseosa, no saben dónde está disuelto el azúcar o dónde está el gas, no se visualiza dónde está el colorante que tiene. Entonces, ese es un sistema homogéneo, por ejemplo, el aire, decía ayer, de que es un sistema de composición homogénea, porque no sabemos, aunque sabemos, ¿ya? De que el 79% es nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de otros gases. Voy a dar una masa de aire, quiero ver dónde está el nitrógeno o el oxígeno. No se puede visualizar, es completamente homogéneo. Pero un sistema heterogéneo es un sistema en el cual se pueden visualizar los componentes. Por ejemplo, yo preparo una mezcla de una bolsa de cemento, 2 carretillas de ripio y media carretilla de arena. Lo coloco ahí al mezclador, lo bato, le echo agua y se puede observar dónde están las piedras. Y bueno, se puede visualizar, podemos decir, es decir, de que existen superficies delimitatorias. Un cambio de estado, un estado termodinámico queda definido por sus propiedades termodinámicas. En 3 días ya habíamos visto el uso de tablas termodinámicas, viendo de que un sistema que está a tal presión, a tal temperatura, pasa a un estado en el cual se enfría, parte de ese vapor se condensa. Entonces ahí estamos viendo de que un estado pasó a otro, ¿ya? Eso es lo que implica un estado termodinámico. Un estado termodinámico por lo menos queda definido con 2 o 3 de sus propiedades termodinámicas. Puede ser presión, temperatura, puede ser calidad de vapor, presión, calidad de vapor, temperatura, en fin, ¿no? Entonces,
fíjense de que se requiere para definir un estado de variables que definen el mismo. Es igual como cuando dicen los que pronostican o dan el estado del tiempo. El estado del tiempo. Dice, en estos momentos se registra una humedad del 96%. Tenemos una temperatura a las 8 de la mañana, 8 y cuarto de la mañana, que ya debe ser. Debemos estar en unos 21 grados Celsius. Y ese es un estado. Ya estoy definiendo a través de dos variables. Humedad, temperatura. ¿Ya? Y si quiero saber o estimar cuál va a ser el cambio de estado a las 3 de la tarde, se estima que la temperatura llegará a 30 grados Celsius y que la humedad del ambiente será del 78%. Entonces, fíjense, ahí ya estamos definiendo un cambio de estado de las 8 a las 3 de la tarde. Bien, a través de esas variables. Entonces, un estado termodinámico queda definido, en primer lugar, por su composición, presión, temperatura, volumen, todo aquello que habíamos visto en las 3 primeras clases, o 4 que fueron ayer. Habíamos visto de que en el análisis de lo que vienen a ser las propiedades de vapor, habíamos definido que esta línea amarilla representa la curva del líquido saturado. Un punto, ya a la izquierda cualquiera, significa que tenemos, en este caso, agua en estado líquido. Cuando llegamos a un punto cualquiera de esta línea amarilla, tenemos agua que llegó al punto de ebullición a una presión dada. Por ejemplo, acá tenemos de que el agua ya hierve a 99 grados Celsius, ya pasa, empieza a formarse la primera gota de vapor. A medida que seguimos suministrando energía, esa masa que está en estado líquido va pasando a estado de vapor, hasta que todo se convierte en vapor, ¿ya? Y aquí estamos definiendo lo que es un estado. Y estamos hablando de que tenemos vapor saturado a esta temperatura y a esta presión. Si este sistema se enfría, ya pasa de este punto a este otro punto, ¿ya? Está pasando en primer lugar de una presión mayor a otra presión menor, en la cual se logró enfriar ese vapor de agua, condensándose parcialmente. Entramos a la curva de vapor húmedo. Todo aquello que está dentro de la campana es un vapor húmedo, de tal forma de que acá este sistema logra enfriarse hasta 25 grados Celsius, logrando alcanzar esta presión. Pero este de acá, este sistema, es un recipiente hermético, es un recipiente cerrado. Ya estoy hablando de que, en primer lugar, estoy hablando de un sistema cerrado para empezar. Y luego estamos viendo de que se da un proceso isocórico, es decir, de que el volumen del recipiente contiene esa masa en equilibrio líquido-vapor, ¿ya? De tal manera de que el proceso de enfriamiento que se efectúa en ese sistema es a volumen constante. ¿Ya? Entonces hablamos de un proceso isocórico o isométrico también. Bien. Por ejemplo, acá, ¿ya? Podemos tener un sistema isocórico en la cual tenemos un vapor, le seguimos suministrando energía a ese sistema, ¿ya? Es decir, que yo tengo un recipiente, ¿ya? Y sigo suministrando energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese sistema empieza a
calentarse, más consiguientemente se incrementa la temperatura y lógicamente que en el interior de ese recipiente va a aumentar la presión, ¿ya? Y estamos hablando de que estamos en un sistema isocórico en la cual existe un proceso de calentamiento a volumen constante. ¿Listo? Bien. Sí, me atrevería a decir de que yo tengo una olla a presión y siempre me fregó la válvula que regula, es decir, aquella que cuando llega a un punto dado en que esa válvula ha sido calibrada y empieza a liberar vapor. Se me fregó esa válvula y yo sumergí o puse mi olla ahí, me olvidé de ella, se me fregó la válvula, va a llegar un momento en que eso va a explotar, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión va a vencer la resistencia del material y eso tiene que buscar la forma de liberarse. Bien, entonces eso es lo que pueden ustedes más o menos imaginarse de lo que vienen a ser estos sistemas isocóricos. Un sistema isobárico, ¿ya? Es aquel que se da, esta es una isóbara. Esta otra isóbara. ¿Ya? De tal manera de que yo puedo a presión constante, ¿ya? Es el caso aquel en que, por ejemplo, acá en Santa Cruz el agua hierve a 99, tanto, estamos a una altura con respecto al nivel del mar, respecto a la ubicación de Asana de 415 metros. Y consiguientemente, como referencia a esa altura, el agua hierve a 99 punto tanto. Si nos vamos a La Paz, el agua hierve a menor temperatura. ¿Por qué? Porque la columna de aire ya es menor y consiguiente la presión que se ejerce sobre cada centímetro cuadrado es inferior a nivel del mar. Entonces, el efecto de la presión hace ya de que en un sistema, por ejemplo, si empezamos a calentar agua, se empezó a formar la primera gota de vapor, seguimos suministrando calor, va a llegar a este punto, ya calentándose, ya hay una energía que se llama calor latente, ¿ya? De tal manera de que ese sistema pasa completamente a estado de vapor, llegándose a obtener un vapor saturado. Si yo sigo suministrando energía, ¿ya? Sigo suministrando energía y la presión se mantiene constante, ¿ya? La temperatura va aumentando en cada punto, ¿ya? Es decir, de que puedo llegar a obtener un vapor sobresaturado si yo sigo suministrando energía y mantengo la presión del sistema constante. De forma similar pasa con este sistema que está a menor temperatura y a menor presión. Una cosa que pregunté el primer día de clase y el segundo era, el agua puede hervir a 2 grados Celsius y algunos decían, ¿cómo? No puede ser. Ya han visto que en las tablas termodinámicas el agua puede hervir hasta, si no me equivoco, en 0.01 grados Celsius. Casi prácticamente a 0 grados ya el agua puede hervir, pero hay que ser vacío. Y ustedes habrán escuchado hablar ya de que existen procesos industriales en los cuales, por ejemplo, la leche no se desea de que se llegue a, en este caso, a eliminar los microorganismos que tiene a través de un proceso de pasteurizado. Entonces, se ve la forma de hacer un vacío para alcanzar temperaturas inferiores en la cual puedan inactivarse los microorganismos. O
no alterar, en este caso, algunas proteínas que tiene la leche. Entonces, ahí podemos ver sistemas, en ese caso, de los cuales se busca la forma de disminuir la presión externa en un sistema para alcanzar puntos de ebullición inferiores. Bien, eso es lo que podemos ver acá, ya, en un sistema isobárico. ¿Ya? Entonces vemos acá, hay un cambio de fase en el sistema. Y bueno, si yo sigo calentando de aquí a este punto, manteniendo la presión constante, tenemos de que este vapor pasa de vapor saturado a sobresaturado. Bien. Por ejemplo, tenemos un sistema isotérmico. Iso igual. Térmico, temperatura. Igual temperatura. Esto implica de que en un sistema en el cual vemos acá de 1 a 2, ya, estamos haciendo un cambio de fase, ya suministrando energía y la temperatura se mantiene constante. Si yo en este sistema ya mantengo la temperatura y se va disminuyendo la presión, ya, entonces si la temperatura se mantiene constante y se reduce la presión, podemos tener, como en este caso, llegar a obtener un vapor sobresaturado. Ya, esto ya hemos visto. Esto de aquí también. Tenemos acá un sistema isotérmico de 1 a 2 y de 2 a 3, un proceso isocórico. Ya, o sea, estamos integrando cambios de estado en un sistema que tiene dos procesos que son uno isotérmico y otro isocórico. Isotérmico, temperatura constante, y acá isocórico, que el sistema mantiene volumen constante con disminución de temperatura. Bueno, los sistemas adiabáticos ya de bastante, ¿ya? Vamos a ver más adelante, ¿ya? De que en estos sistemas adiabáticos generalmente se dan cambios en la entalpía. Aunque se tiene o hay cambios por sí en la presión, ¿ya? Es decir, de que por ejemplo acá, ¿ya? Tenemos un sistema con la presión 1, no hay transferencia de calor, pero se da un proceso de expansión. Es decir, de este volumen 1 ya pasa a un volumen 2 con disminución de presión. Esta es una isóbara y esta es otra. Entonces, esta es una isóbara a mayor presión que la 2. ¿Ya? Entonces, aquí hay un proceso de expansión. ¿Ya? En ese proceso de expansión hay una disminución de la presión con aumento de volumen. Bien, ¿qué es lo que muestra la figura? Aquí tenemos un émbolo, puede ser un inflador que tiene un volumen de aire. Si yo voy quitándole presión, ya voy recorriendo este émbolo, hay un incremento de volumen en la masa de aire. Ya se incrementa el volumen. La masa es la misma. Consiguientemente, va a disminuir la presión acá con aumento de volumen. Eso es lo que muestra esta gráfica. Bien. Aquí, por ejemplo, ya de 1 a 2 tenemos un proceso isotérmico. Vamos a ver qué pasa de 2 a 3.
Bueno, en este caso vemos de que el volumen se mantiene constante, que ya hemos visto en un problema, ¿ya? Bien, y aquí vamos a entrar de forma rápida a explicar lo que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es nada más que una aplicación de la ley de la conservación de la materia. De tal manera de que si yo agarro una porción de espacio, ya en un tiempo t, en este instante t, hay una masa, esa masa tiene una energía, y se producen, ya aplico lo que viene a ser la superficie de control, ya, el concepto de superficie de control en este sistema, que este es el volumen y este es lo que viene a ser la superficie. Tenemos un área en la cual ingresa materia, es decir, a un diferencial de masa de entrada que va a ingresar al sistema en este tiempo t, ¿ya? Pero esta masa está relacionada a una presión, una temperatura, tiene su energía de entrada y su volumen específico de entrada, la masa. Conscientemente, ya en el tiempo t, si analizamos este sistema, ya comprende a la masa que existe en este sistema en su interior más aquella que va a ingresar, que está asociada con la energía que tiene el sistema con la energía que está ingresando. Pero ¿qué pasa si después de aquí 1, 2 y de 1 a 2 hay un diferencial de tiempo? ¿Ya? Entonces esta masa entró, ¿ya? Y se va a producir una salida de masa del sistema. Entonces esta masa ya entró y la otra se presta a salir. Entonces se va a producir cambio, ¿ya? En el instante 2, que está relacionada a una variación de tiempo en delta t y una variación de la energía relacionada a ese incremento de tiempo. Entonces aquí tenemos la masa que sale, que tiene una presión de salida, temperatura, energía y un volumen específico. Analizando matemáticamente, ya este tiempo t, podemos decir un tiempo 2, corresponde al tiempo inicial más ese diferencial o incremento de tiempo, que va a implicar una variación de masa, ya con respecto a la masa que está saliendo del sistema. Conscientemente, aquí podemos ver, ya existe una masa en tiempo t y se va a producir una variación de tiempo en la cual si hablamos de un incremento, ya puede ser también decremento. Entonces existe una variación de masa, como es acá. Y esto matemáticamente pues nos conlleva a una ecuación diferencial, ¿ya? En la cual analizamos estas variaciones que existen de masa y tiempo. Bien, entonces la ley de la conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye. Conscientemente llegamos a esto de acá, ¿ya? Y haciendo un arreglo, ya, es decir, de que esta diferencial inexacta de masa salida pasa a estar acá y este pasa a este otro lado, tenemos esta expresión, ¿ya? Entonces, bueno, ordenando tenemos esta forma, ¿ya? Y si yo divido a esta ecuación entre un diferencial de tiempo, voy a llegar a obtener una expresión que me va a conllevar a una ecuación diferencial aplicando el concepto de límite. Es decir, aplicando el límite cuando este diferencial de tiempo tiende a 0, ¿ya? Esto me va a dar un diferencial de masa que se produce como cambios en el volumen de control en un tiempo dado, ¿ya? Esto aquí me conduce a este diferencial. Y este de acá, ¿ya? Aplicando el límite,
ya, masa sobre tiempo me conlleva el concepto de flujo másico, que implica la masa en unidad de tiempo que fluye o que entra en el sistema y esta de acá la que sale. De ahí entonces es de que el sistema no solamente puede tener una entrada o una salida, puede tener varias entradas y varias salidas. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿ya?, de que aquí está una aplicación de lo que ustedes alguna vez en su vida habrán dicho: ¿y para qué me sirve ecuaciones diferenciales? ¿O para qué me sirve cálculo? Estos son los fundamentos en los cuales aplicar el concepto de límite, llegar a una ecuación diferencial como esta, conduce a lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Para que ustedes puedan ver, vamos a resolver este problema, ¿ya? Y antes que me gane el tiempo, lo vamos a plantear. Y luego, en segunda etapa, lo vamos a resolver. En primer lugar, ¿qué es un tubo convergente? ¿Alguien tiene una idea? Ni idea. Bien, un tubo convergente es aquel que empieza con un área de entrada que difiere con el de salida. Entonces puede ser de un área mayor a un área menor, o puede ser de un área menor a un área mayor. Entonces, a través de ese tubo fluye un flujo de estado estable, que hay un concepto importante. El concepto de estado estable es un concepto que implica que no existen variaciones en un sistema termodinámico, en un punto cualquiera, que no cambien el tiempo, ¿ya? Entonces, esto conduce a que no exista acumulación de materia, en otras palabras. Cerca de la entrada, el nitrógeno está a 10 psi. Habíamos visto hace rato de que esa masa que ingresa a un sistema está relacionada a una presión, una temperatura, tiene una densidad, ¿ya?, porque es un gas, y tiene una velocidad de entrada a través de un área de sección transversal de 0,4 pies cuadrados. En esta sección que está corriente abajo, es decir, donde va a salir, tiene otra densidad y su velocidad disminuye. Es una velocidad menor a la entrada y nos pide determinar el área de la sección transversal. Vamos a ver el dibujo, ¿ya? Este es el dibujo. Ustedes ven acá, empezamos con un área mayor, que hay un área menor, un tubo convergente, es precisamente un tubo en que existen variaciones de área en el mismo. Estas son sus propiedades de entrada y estas las de salida. Y nos piden calcular cuál es esta área de aquí. ¿Listo? Bien, vamos a volver en 15 minutos. ¿Ya? Listo, Inge. Yo.